Bueno, vamos a seguir en esta segunda parte de la jornada de mañana, ¿no? Vinculada a parques urbanos, parques públicos, ¿no? Las 6 ponencias anteriores, como os comentaba inicialmente, pues se centraron, se focalizaron en lo que fueron parques infantiles, parques de ocio, muy saludables, etc. Ahora vamos a intentar debatir y abordar una visión un poco más amplia, ¿no? Partiendo del urbanismo, de la planificación y bajando la escala hasta la parte más de mantenimiento. Todo lleva con un hilo conductor, que es el hilo del paisaje urbano como recurso de diseño de ciudades. Me acompañan en la mesa, empiezo por la derecha del todo, Esther González Carjiguero. Esther González es ingeniero agrónomo, está diplomada en estudios avanzados en ingeniería industrial en la Escuela de Ferrol, supongo, ¿no? Lleva desarrollo de negocio, es responsable de ofertas, gestión de contratos, tanto públicos como privados, dirección de personal, organización y mejora de la metodología de trabajo en la gestión de espacios públicos urbanos. Ha tenido diferentes puestos en diferentes empresas, ¿no? Lece, Ormaser, Alteña, y ahora mismo, si no recuerdo mal, estás en Acciona, siendo la jefe de servicio de mantenimiento de la ciudad de Vigo. Bienvenida, ministra. A continuación presento a Cristina. Cristina es amiga y compañera de docencia, ¿no? En el Máster de Arquitectura del Paisaje de la Fundación Juana de Vega. Cristina es doctora en Arquitectura por la Universidad de La Coruña, tiene un máster en Advanced Berlitz Institute en Rotterdam, es profesora contratada de la Universidad de La Coruña en el campo del urbanismo, es coordinadora de un grupo de investigación que se llama Persona y Ambiente, que trata perfectamente de intentar en cierta medida pues, hibridar, ¿no? Esa versión más vinculada a la parte social y a la parte también de paisaje y urbanismo. Ha dado docencia en diferentes sitios, en Leuven, Guatemala, Londres, Costa Rica, México, Curitiba, etc. Y también desde el año 2002 es una gran profesional diseñadora de espacios públicos urbanos. Bienvenida, Cristina. Bien, sigo a mi izquierda. Ángel Santorio. Ángel y Javier pertenecen a la misma empresa, ¿no? Bueno, no, vale. Pero somos colaboradores. Bien, como no tengo el currículum tuyo, pues voy a intentar dividir un poco los dos, ¿no? Santorio Arquitectos es una empresa formada por un equipo multidisciplinar comprometido con sus clientes y con el medio en el que intervienen, ¿no? Formado principalmente por arquitectos. Su misión es contribuir a la mejora de la calidad de vida y al crecimiento de nuestra sociedad y entorno, por medio de la participación en proyectos sostenibles e integrados, aportando el máximo valor añadido y transfiriendo conocimiento a la siguiente generación. En la parte de Ángel es arquitecto, también por la Universidad de La Coruña, tiene más de 20 años de experiencia profesional, concretamente está especializado en trabajos de planeamiento urbanístico, paisaje y ordenación territorial. Ha sido gerente de urbanismo en el Ayuntamiento de Mos y ha participado en la redacción de diferentes planes generales de urbanismo en algunos sitios en Galicia. Es arquitecto ágora por la excelentísima Diputación de Pontevedra, PEC 21, es miembro de la Comisión de Planeamiento de la Delegación de Vigo del COAG, miembro del equipo de arquitectos urbanistas designado por la Delegación de Vigo del COAG para el análisis y seguimiento del Plan General de Organización Municipal de Vigo en la evaluación, y es también miembro de la Comisión del COAG para la constitución de una asociación gallega de arquitectos urbanistas de este año, 2023. Bienvenido. Algo, Cristina. Esto no lo tenía que y por último, bueno, a lo mejor es mejor que te presentes tú, porque no tengo ningún dato sobre tu persona, por tanto... Sí, vale. Bueno, yo soy Javier Santiago, soy ingeniero forestal, en TP3, Ingeniería Natural. Somos una empresa, una ingeniería pequeñita, hacemos un poco de todo. Tocamos también temas de paisaje, a veces urbano también, pero siempre enfocado desde un punto de vista más natural. O sea, buscamos siempre, cuando proyectamos, hacer cosas que sean naturales. No trabajamos mucho desde la óptica de la artificialidad. Somos, bueno, colaboradores habituales con el estudio de Ángel y bueno, poco más. Bienvenido, Javier. Gracias. Bueno, el título de la mesa, ¿no? El paisaje urbano como recurso de diseño de las ciudades, ¿no? Había un filósofo escocés, era Thomas Reid,
que decía que no hay mayor impedimento al avance del conocimiento que la ambigüedad de las palabras. Entonces vamos a hablar qué es paisaje. Y ahí introduzco adelante un par de cosas, ¿no? Como bien sabéis, el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en el año 2000, ¿no?, pone por primera vez de manifiesto la importancia real que son los paisajes cotidianos, los paisajes de cercanía, donde vive más del 80% de la población, por ejemplo, de España. Por tanto, lo que es el concepto de paisaje fue trasladado realmente al centro de las ciudades, cuando históricamente no era así. Por otra parte, el paisaje siempre ha sido entendido desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde las bellas artes y medio ambiente, con diferentes visiones, ¿no?, y enfoques, ¿no? El caso es que siempre hay unos temas que se repiten. El paisaje es una realidad física que tiene que ser percibida. Si no hay percepción, no hay paisaje. La percepción histórica del paisaje se ha reducido siempre a la percepción histórica del ornato, de la estética. Ahora mismo, con los nuevos conocimientos, con la nueva emergencia, ¿no?, de la producción urbana, de infraestructura verde, la visión de paisaje debería ser una visión más ecosistémica, más amplia, en que el ornato, la parte estética, es solo una parte del paisaje. En ese sentido, a nivel internacional han emergido diferentes movimientos, ¿no?, urbanismo ecológico, urbanismo ecosistémico, urbanismo del paisaje. Ese urbanismo del paisaje, que nació en Harvard, el máximo exponente, que es Charles Wolfe, decía que el paisaje urbano debe ser el recurso básico de diseño de las ciudades, y no las edificaciones como ha sido históricamente. Por tanto, lanzo la primera pregunta, en este caso a los arquitectos, a Cristina y a Ángel: ¿qué es para vosotros el paisaje urbano? Y si realmente entendéis que el paisaje urbano, como dice Harvard, debería ser el epicentro o el recurso básico de diseño de las ciudades del futuro. Bueno, comienzo yo, pero es una pregunta muy difícil, ¿no?, porque no es nada sencilla, pero yo creo que sí que está bien planteada, porque realmente en lo que se basa también Charles Wolfe, ¿no?, cuando dice esto, es porque hay como una serie de bases, ¿no?, en ciudades como Boston, en ciudades como Pensilvania, donde ya había un planteamiento por parte de paisajistas muy históricos de forma muy sistémica del paisaje, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que yo interpreto como empezar a diseñar desde el paisaje, es entender que el verde, los parques, no pueden ser elementos aislados, sino que tiene que haber un pensamiento sistémico desde la planificación, porque si no, no va a ser posible gestionarlo, ¿no? Y tiene que haber un pensamiento y un abordaje desde el urbanismo en ese pensamiento de que todo tiene que estar conectado, ¿no? Eso se perdió en el urbanismo más reciente, ¿no? No en el más reciente, en el de los años 60-70 se generaba el verde como manchas aisladas, ¿no? Y sin embargo, en pensamientos más del siglo XIX, como en el caso de Boston, estaba totalmente relacionado el verde y el agua, que es otra de las cosas que hemos generado en nuestras ciudades como elementos discontinuos, cuando su vocación es la continuidad, ¿no? Entonces, esa sensación de integrar el verde, el agua en ese paisaje es lo que debería ser natural en el paisaje urbano, y ahora mismo pues no lo es, ¿no?, en muchos casos. Pero sí que es el reto, yo creo, de rediseñar nuestras ciudades en base a esos criterios que no son nuevos, que ya son antiguos. Sí, buenos días. Yo comparto plenamente lo que acaba de decir Cristina. Me parece que efectivamente venimos de unos años en los que la ordenación urbanística se fundamentaba generalmente en cuestiones más de geometría, en cuestiones de orden de otro tipo, pero no tanto digamos, en la continuidad de los espacios naturales y cómo potenciarlos. Desde luego que en el medio urbano es donde cada vez más se centraliza el asentamiento de toda la población mundial, y que hay que pensarlo de otra forma, es decir, hay que pensar en que esos elementos naturales que han dado lugar a que los asentamientos de la población se hayan colocado en esos sitios concretos muchas veces, pues porque pasaba un río, porque había una zona de costa, porque había pesca cerca, porque había tal, y eso ha dado lugar a villas marineras, como en el caso nuestro de Galicia, o a otros asentamientos de población. Eso ha caracterizado totalmente ese paisaje. Y en las últimas décadas, quizá el siglo pasado, se ha penalizado pues, por cuestiones de orden donde esto no era el elemento estructural. Desde luego que con la concepción del paisaje y con la aplicación del paisaje como un elemento de planificación urbanística y territorial, es absolutamente imprescindible
emplearlo y utilizarlo para pensar los nuevos desarrollos y los nuevos planeamientos futuros desde esa perspectiva. Yo apuntaría también a lo que comentaba Pedro en relación al convenio europeo, después a la ley gallega, por ejemplo, de protección del paisaje, incluso a su reglamento posterior, que ya articula que cualquier documento urbanístico que se tramite necesita tener un estudio de paisaje. Y si se hace además en un entorno urbano, como por ejemplo un área de reparto en suelo urbano no consolidado o en el entorno urbano, tiene que haber un estudio además del paisaje urbano. Eso no es simplemente un documento de análisis en el que se plasma lo que se interpreta por el equipo redactor en ese caso de lo que allí pasa, sino que es una base precisamente para apoyarse después en la propuesta de ordenación de ese ámbito. Eso es para lo que debería servir el estudio de paisaje. De tal manera que el paisaje se integre desde el principio del momento del pensamiento de cómo se va a ordenar ese futuro ámbito, esa pieza urbana que va a aparecer en el puzzle de la ciudad, cómo se va a ordenar, cómo se va y con qué criterios va a funcionar. Eso ya, no porque nos lo diga el reglamento de la ley de paisaje, sino porque es la dinámica en la que ya hay que pensar y hay que trabajar, y es un poco la sistemática del planificador, integrar el paisaje desde el minuto uno. Eso va a dar lugar también a que digamos, las tipologías edificatorias que después ese planeamiento recoja estén basadas en el concepto de paisaje que viene desde el origen del desarrollo del ámbito que se está transformando. Entonces, yo me gustaría apuntar eso, simplemente de que el paisaje debería estar desde el principio, el paisaje urbano, la concepción del paisaje urbano, la mejora de la percepción de ese paisaje urbano basado sobre todo en elementos naturales, en elementos estructurantes del territorio local, pero sobre todo basados en la naturaleza, y en renaturalizar ese entorno para quitarle el peso del antrópico y dárselo al tema natural. Y decía lo de las ordenanzas, pues porque en esos planeamientos que vengan después para hacer piezas de ciudad nuevas, las ordenanzas, la normativa de esas tipologías edificatorias pueden condicionar cómo tienen que ser esos edificios futuros precisamente para adaptarse al paisaje, que es otra cuestión que articula la ley del suelo y que todos tenemos que cumplir. Entonces, bueno, básicamente apuntaría a esto. Bueno, yo creo que el tema de las ordenanzas es básico, ¿no? Ahora mismo, bueno, con la emergencia, ¿no?, de la infraestructura verde, de las soluciones de la naturaleza, ¿no?, hay un vacío, la mayor parte de los ayuntamientos, de ordenanzas municipales vinculadas a la esencia conceptual de la infraestructura verde, ¿no? Nosotros, desde la Asociación Española de Parques y Jardines, con la Federación Española de Municipios y Provincias, estamos ahora mismo redactando un manual, una guía de recomendaciones para la elaboración de ordenanzas municipales que, en función del contexto de las 8.313 realidades municipales que tenemos en España, poder aplicar, ¿no? Has comentado que la parte verde es básica, ¿no? Yo creo que también lo es, obviamente, ¿no? Y hoy en día, con las soluciones basadas en la naturaleza, que en realidad son soluciones híbridas, verde, innovación, tecnología, tenemos muchas opciones, ¿no? Y le hago la pregunta a los ingenieros verdes, ¿no?, como digo yo, tanto a Esther como a Javier, ¿no? Si realmente la vegetación es un elemento vehicular, un elemento de diseño fundamental, hoy en día con la problemática que hay, cambio climático, cambian las especies, cambian las tecnologías, ¿cómo entendéis vosotros, o cómo veis, cómo podríais aportar, tanto a nivel proyectual como a nivel de gestión, el uso de ese tipo de recursos? Yo creo que es muy importante que vayan de la mano de forma multidisciplinar cuando se hacen los diseños y las prescripciones, pues todos los integrantes, tanto los diseñadores, los paisajistas, los urbanistas, como los que luego nos dedicamos al mantenimiento. Porque realmente el paisaje urbano no es un paisaje natural. Entonces, estamos tendiendo a buscar naturalizar áreas que luego complican mucho el mantenimiento. Entonces, es muy importante que se deje de poner pues, árboles de gran porte cerca de fachadas, que tú tienes un entorno realmente artificial. Tienes que pensar en hacer un mantenimiento sostenible para que luego tenga un buen aspecto en el futuro y que puedan crecer los elementos que se están diseñando y plantando.
Entonces, tienes que tener en cuenta, primero de nada, el sentido común y el uso que va a tener la finalidad y las necesidades de la gente y de la sociedad que va a utilizar ese entorno. Bueno, totalmente de acuerdo con este. A ver, yo haría una puntualización ahí que considero importante, y es en el propio término de ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, esa palabra única está definiendo dos conceptos diferentes que yo creo que en una ciudad por un lado, un ecosistema es un conjunto de individuos que interaccionan con su medio natural. Pero, por otro lado, también entendemos ecosistema como un medio donde se desarrollan actividades humanas, ¿no? Que son dos conceptos diferentes que, cuando tenemos que diseñar un espacio, pues, de forma obligada vamos a tener que tenerlos en cuenta. De forma separada, si queremos, por un lado, hacer algo que cumpla ciertos criterios naturales, y por otro lado que cumpla pues, con esa demanda de uso social. Un ejemplo que se me ocurre así como muy drástico es cuando tenemos pues, un río que va entubado y bueno, ese río va entubado porque en su momento alguien decidió que lo mejor era entubarlo y subirlo por encima y hacer pues, el pavimento y crear ahí una zona de ocio. Y ese conjunto de personas que tomaron esa decisión, tomaron igualmente la decisión de privar a la población de ese río, ¿no? Y de esa cultura y también de ese bienestar. Entonces, cuando decidimos nuevamente abrir ese río, que está en el medio de una trama urbana, bueno, pues, tenemos que tener en cuenta esos dos criterios. Por un lado, si se va a hacer, hay que hacerlo medianamente bien, porque si no va a dar lugar a una chapuza increíble. Y por otro lado, tiene que cumplir o devolver un poco ese uso a la población. Ahí choca un poco con lo que decía Esther, del mantenimiento, es decir, una vez que ya pretendemos renaturalizar, y ya digo renaturalizar, y no empleo el término de restaurar, porque restaurar ya sería otra cosa bien diferente. Restaurar sería devolver todos los valores naturales a ese ecosistema, cosa que sería imposible. Pero bueno, cuando hablamos de renaturalizar, habría que tener en cuenta, pues, por lo menos, criterios como de conectividad de masas. Es decir, el término de isla urbana está bien, yo entiendo que siempre y cuando estén conectadas varias islas entre sí. Y no me quedaría solo ahí, es decir, la ciudad tiene un exterior con el cual debería de conectarse también. Es decir, ese concepto ahora moderno, nuevo, de canal verde, debería de llevarse desde el primer momento del diseño, aunque solo toque un ápice, aunque sea una cosa pequeña, debería de tenerse siempre en cuenta esos criterios. Es decir, a la hora de escoger un árbol, debería de escogerse también teniendo en cuenta el aporte de naturalidad que va a aportar ese árbol en el sitio donde los que diseñamos decidimos que se va a plantar. Porque, para bien o para mal, el que diseña un espacio urbano decide que ahí va a colocar un árbol. Y lo decide él, cuando ese a lo mejor no es su ecosistema, su ambiente natural, que no lo va a ser nunca en una ciudad, pero se le aleja demasiado o se puede aproximar más. Entonces, yo creo que esos conceptos hay que tenerlos más o menos claros, siempre y cuando lo que queramos hacer sea conservar esa naturalidad o no sé, proporcionar a la ciudad pues ese ambiente ecosistémico que estamos buscando y que a la vez debe estar conectado, ya digo, con
que rodea una ciudad o una villa, normalmente comunidades de montes, muchas veces con plantaciones monoespecíficas, es decir, el paisaje dentro de la ciudad también hay que trabajarlo en esos ambientes. Por lo menos, bueno, eso es así como lo entiendo yo. Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las características fundamentales de la Pasto Verde es la conectividad, ¿no? El cambio de paradigma de lo que históricamente eran parques y jardines no tiene nada que ver con lo que es infraestructura verde, ¿no? Parques y jardines es un sistema de espacios verdes urbano que no tiene por qué ser infraestructura verde, ¿no? Claro. Y esa conectividad, por ejemplo, Victoria empezó con el anillo exterior, ¿no? Solo con un anillo, y ahora obviamente ya ha entrado, efectivamente, ¿no? Es capilar, ¿no? Hace años, en los cursos que hacíamos de paisaje de la Fundación Junavega, vino una profesora de Múnich, de arquitectura del paisaje, y decía que en Alemania, cuando tienes un lienzo blanco para hacer urbanismo, lo primero que definen son los espacios libres, lo que tiene valor ecosistémico, ecológico, etc. Unen esos espacios verdes, luego entra el ingeniero de transportes, traza las carreteras, las líneas férreas, y luego entran los arquitectos y construyen en lo que queda. En España da la impresión que a veces construimos, hacemos las carreteras y si sobra algo, hacemos la parte verde, ¿no? Tú que has trabajado en proyectos de planes de urbanismo, ¿eso está ya salvado o todavía quedan escollos encima de la mesa? Yo voy a retomar lo que decía un poco antes en ese sentido. O sea, nuestra filosofía desde luego que es esa ya. No puedo decir que haya gente que siga con otro tipo de conceptos, sobre todo cuando en el urbanismo sabéis que hay tantos intereses de todo tipo, especialmente económicos. Pero desde luego nuestra misión como responsables fundamentalmente de esos diseños y pensando sobre todo en esa sostenibilidad del entorno, del medio, del suelo urbano, de contribuir a la mejora de esos espacios, que al final es la calidad de vida de quien va a vivir allí. Y esta lucha también ahora mismo, ya lo estamos viviendo todos con el tema del clima. Al final son los mecanismos que tenemos para defendernos de todo lo que está ocurriendo, aplicar el tema de la naturaleza de nuevo, o sea, devolverle al territorio quizá la identidad originaria, por decirlo así, parece a lo mejor que es muy... No digo devolver a antes de que se haya transformado y haya habido expansión urbana y desarrollos urbanos en el siglo pasado, pero sí que en cada momento que haya esa ocasión sería la oportunidad para devolverle ese espíritu original, que en el fondo es lo que va a potenciar pues, que las especies autóctonas se den bien, que se recuperen cuestiones que identifican ese espacio territorial. Y bueno, yo estoy convencido de que ese es el camino, entonces esperemos que todo el mundo y poco a poco los equipos que participan de todo esto lo compartan. Esa es la visión profesional, pero vamos a la visión académica, ¿no? Tú como profesora de urbanismo y como coordinadora del Guerrero de Paisaje, ¿no? Imprimís estos conocimientos, esta inquietud, esta sensibilidad a los alumnos. Sí, yo creo, y ahí sí que veo a veces una diferencia entre los alumnos de arquitectura y los alumnos de paisaje, ¿no? En los alumnos de paisaje, digamos, esta visión ecosistémica, al ser un plan de estudios nuevo, generado hace 4 años, ya se han introducido todos estos valores de forma intrínseca, digamos que no hay que cuestionarlo. Sin embargo, en arquitectura todavía sigue habiendo, en algunos casos, algunas resistencias, ¿no? Hay que decir que incluso en la docencia a veces tenemos pequeños encontronazos entre profesores. Bueno, pues está pasando, ¿no? En este curso pues, se ha planteado que se puede edificar en una parcela próxima a la ría. Yo les digo a los alumnos que no se puede pasar de la línea de inundación y los profesores de proyecto le dicen, bueno, si es un buen proyecto puede pasar, no pasa nada. Claro, entonces, digo, bueno, no podemos estar confundiéndoles en esto, porque hay cosas que son fundamentales y la cuestión ambiental ya no es algo de si hago un buen proyecto o no, si es que si hago un buen proyecto se lo lleva una riada. Y no podemos estar jugando ya con estas cosas porque es una cuestión de concepto y lo moderno ya no es hacer esas cosas de voy por aquí, sino lo moderno es tener en cuenta todas las cuestiones ambientales, todas las cuestiones naturales, saber leer el territorio y no pensar en el edificio como un elemento aislado que está ahí y que el edificio es como el centro, sino que forma parte también de un sistema.
Y yo creo que desde la docencia, bueno, pues estamos haciendo ese esfuerzo y yo creo que, bueno, ya, digamos, lo vamos superando un poco, ¿no? Pero todavía no está absolutamente superado, hay que decirlo también. Hay una palabra que es urbanalización, ¿no? Es de un libro de un geógrafo en catalán que se llama Francisco Muñoz, que es la mezcla entre urbanismo y banalización, ¿no? La banalización del urbanismo. A veces se hacen diseños muy buenos y a veces se hacen diseños no tan buenos, ¿no? Y a veces banalizamos el espacio, ¿no? Nos ha pasado cuando viajáis, por ejemplo, vais a Múnich, a París o a Madrid, y en algunas partes de la ciudad el paisaje urbano es exactamente el mismo. El mismo banco, la misma fuente, etc. Eso genera un problema de pobreza de diseño, pobreza de esencia, pobreza de genius loci, ¿no? Y luego también genera problemas a la hora de mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles son para ti, Esther, los mayores problemas que tú has vivido, ¿no? Heredados de un mal diseño o de un diseño poco adecuado, o que hayan emergido muy poco del conocimiento del lugar, ¿no? Pues casi todas, en tema de mantenimiento de zonas verdes, casi todos los problemas de mantenimiento vienen por el agua, porque al final no entienden, las zonas verdes son unas zonas blandas que reciben todo el agua de toda la superficie alrededor, y en el estado natural, aunque son capaces sí de absorber casi toda esa agua, estamos en un entorno artificial donde quieras o no hay una compactación por el uso. Entonces, lo principal es un mal diseño de recogida de fluviales que se sigue viendo diariamente, porque la gente aún no entiende que sí que estamos con un cambio climático, que llueve de forma distinta, que hace años tú podías dejar una zona verde a ras de un pavimento y bueno, podía haber un charquito, pero no pasaba nada, pero ahora las lluvias son torrenciales. Aquí en Galicia estamos teniendo episodios de lluvias con muchísima cantidad de agua por metro cuadrado. Entonces, yo creo que son los peores casos. Y luego no tener en cuenta los usos, porque sí que hay una inquietud desde los usuarios, ¿no? Que realmente llevamos a los ciudadanos, los llevamos usuarios en el mantenimiento, porque son nuestros clientes. Hay mucha inquietud con las zonas verdes, mucha preocupación por estar al aire libre, pero quieren su comodidad y quieren hacer el uso que cada uno quiere. Entonces, tienes que dejar zonas de paso, poner zonas vegetales que sean unas pantallas y unos muros para la gente, tienes que dejar zonas para jugar los niños. Claro, las zonas que al final, de forma natural, la gente usa como zona de paso y como zona de juego, no van a tener el fin que inicialmente tenían en el diseño original, de una cadena verde o un seto o unas arbustivas. Entonces, bueno, al final nadie está contento con los mantenimientos, siempre somos el patito feo. En ese sentido, del mantenimiento, ¿no? Que yo creo que es una parte de las más difíciles de una ciudad, creo que ahí hace falta también mucha educación ambiental a la población, ¿no? Entender lo que está bien, lo que está mal, introducir nuevas especies, etc., implica que tiene que haber una educación ambiental. Porque, bueno, concejales de urbanismo me decían, siempre me vienen a decir que les corte un árbol, los vecinos todos los días viene alguien a decirme que le corte un árbol, pero solo una vez en 4 años vino alguien a decirme que le plantase un árbol, ¿no? Entonces, hay como esta cultura también que yo creo que es muy importante implicar a la población. En ciudades de Francia, este mantenimiento del verde de proximidad, por ejemplo, se le puede delegar a los habitantes, ¿no? Entonces yo creo que hacer como cuestiones en las que la población, pequeñas brigadas de vecinos o lo que sea, se impliquen en el mantenimiento de determinadas zonas verdes. No estamos hablando de todo, ¿no? Pero sí a pequeña escala, y del verde de proximidad hace que también la gente lo defienda más luego, ¿no? Y yo creo que es un trabajo también por hacer desde las administraciones o desde las asociaciones, el implicarse en el cuidado del verde toda la población, porque no puede ser que haya solo 4 operarios en la ciudad ocupándose del mantenimiento, ¿no? Tenemos que cuidarlo entre todos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cristina y Esther, ¿no? Y la parte de la ciudadanía es básica, ¿no?
Si realmente los sistemas las soluciones de planificación van a ser más verdes, va a haber más superficie verde y van a hacer falta más recursos. Y los recursos son limitados, ¿no? Entonces hay que explorar nuevas fórmulas implicando ONGs o ciudadanía, etcétera, etcétera, en el propio mantenimiento. Has comentado que uno de los mayores problemas es el agua, ¿no? Me cambio a Javier ahora, ¿no? Dentro del proceso, ¿no?, de selección de material vegetal, árboles, por ejemplo, ¿no?, para una zona en concreto, históricamente era el cromatismo, la morfología, el tamaño, etc. Ahora se introducen otros ingredientes, ¿no? Por ejemplo, que sean útiles o no para sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Eso trabajáis en ello? ¿Estáis...? Sí. Sí. A ver, la gestión del agua es primordial, es decir, no puedes plantar ciertas especies en charcos o en situaciones de anegamiento, o por el contrario, en zonas que son pues, completamente áridas, ¿no? Entonces, a la hora de plantar un árbol hay que tener en cuenta, obviamente, cómo se va a regar y qué va a ocurrir con las aguas pluviales que se van a estar gestionando en esa zona. Hay varios sistemas, como las cajas de lluvia, como, no sé, las lagunas de detección extendida. O sea, hay varios sistemas de drenaje que permiten gestionar las aguas, redirigirlas y reutilizarlas. Y bueno, a la hora de escoger vegetación, obviamente hay que tener en cuenta el espacio donde se va a meter. No solo el espacio aéreo, sino también el espacio para el sistema radicular. Al final, de todo un árbol, si se planta mal, va a haber que podar excesivamente. Esa poda excesiva va a crear una serie de problemas, como terciarios no consolidados, que son los cortes de pudriciones. Es decir, va a hacer que ese árbol, en un plazo de tiempo siempre muy inferior al esperado, deje de ser un beneficio y pase a ser un problema. Es decir, un problema porque igual está colocado en una zona con una diana altísima, un índice de peligrosidad muy alto, y por lo tanto pues ese árbol habrá que cortar y volver a plantar. Si volvemos a caer en el mismo error, volverá a pasar lo mismo. Es decir, y esto ocurre, bueno, pues también cuando se cultivan masas de árboles que se piensa inicialmente en lo que comentaba Pedro, en la floración, y no se piensa en el árbol adulto. Es decir, cuando ese árbol sea maduro, qué dimensiones va a tener y qué requerimientos va a tener. Entonces, tanto el árbol como la disponibilidad de nutrientes y de espacio son totalmente fundamentales a la hora de decidir qué se va a plantar. Quizá los arbustos sean menos restrictivos o menos problemáticos, porque al final un arbusto se cambia relativamente fácil y rápido. Un árbol ya de determinadas dimensiones, ya, aunque sea ya solo el apeo, ya puede suponer un problema serio. Y luego, ese hueco que va a dejar ahí, que va a estar durante unos cuantos años hasta que otra vez se vuelva a generar ese importe. Por lo tanto, sí, la gestión del agua, cuando se hace el diseño de un jardín, no solo es el riego. Todos pensamos solo en el riego, pero no, hay que pensar también en todas esas fluviales que van y meter un buen sistema de drenaje. Si se puede canalizar ese sistema de drenaje hacia la reutilización de esa agua, perfecto. Y si no se puede, pues por lo menos que no cause un problema. Y cuando hablo de un problema también estoy hablando a nivel ambiental, porque muchas veces, yo creo que ahora ya no, pero se tendría a pensar que las aguas fluviales son aguas limpias y no lo son. O sea, al final es un agua contaminada que a veces arrastra un índice de contaminación altísimo. Entonces, también otra corriente habitual es fluvial, me la largo al río y ahí va. Esto también tiene otro problema adicional, es decir, si es mucha agua fluvial, imaginaros un polígono
industrial donde se está canalizando toda esa agua, sistemas de transporte de agua, una eficiencia brutal para sacar el agua del polígono y cogemos y la enviamos a nuestro pulmón verde, que es el río. Así sin más. Problemas de contaminación, pero también problemas de erosión. Es decir, ese río va a sufrir una presión por esa cantidad de agua, esa cantidad del agua, que todo ese pulmón verde, toda esa vegetación que ahora mismo tenemos ahí, se va a ir cayendo. O sea, las márgenes se van a ir debilitando, se van a ir cayendo, hay un efecto que le llaman el sepsis, bueno, que el árbol llega a un punto que ya se cae a bloque, y todo eso, ¿qué nos va a ocasionar? O sea, ese problema de sacar el agua de un sitio va a ocasionar que un espacio verde que tenemos ahí consolidado y precioso va progresivamente a ir desapareciendo. Y se va a ir cambiando, pues seguramente, por una masa arbustiva de monoespecíficas, invasoras, es decir, vamos a alterar ese espacio natural simplemente por no haber visto más allá de lo que teníamos delante de las narices. No sé si con esto respondo. Sí, te ibas a engañar la tarjeta amarilla como antes. Hablarnos, me parece, pero es que, ya digo, para mí no, yo no soy un paisajista, no me considero un paisajista. Para mí todo está enlazado, entonces no puedo separar una cosa de otra. Si hacemos una cosa, nos explico un poco más allá. Si no... Bueno, nos van a sacar a todos la tarjeta roja ya, entonces a modo de 30 segundos cada uno de mini reflexión o mini titular, ¿no? Esther. Bueno, estamos todos de acuerdo, yo creo, en que tenemos que abarcar el paisaje en las ciudades, teniendo en cuenta tanto los usos como los mantenimientos, y que tienen que estar implicados todos los participantes de la cadena para poder tener un buen final. Bueno, yo simplemente unirme a lo que decía, a lo que dice Esther, y añadir que tiene que haber ese pensamiento sistémico y ecosistémico de las ciudades, que tiene que haber una implicación de la población en esa transformación de la ciudad, y también, bueno, pues que hay que tener un pensamiento más allá y ser también mucho más ambiciosos de lo que a veces somos en las ciudades, ¿no? Añadir que efectivamente el paisaje es un signo identitario, cultural, que transmite un poco lo que somos y que tenemos la capacidad de contribuir a mejorarlo con lo que hacemos todos los días. Entonces, cada uno de la cadena digamos, jerárquica, desde los gobernantes a los técnicos y tal, pues que seamos sensibles a que hay que potenciar el paisaje el respeto al paisaje y la conectividad y todo lo que hemos estado hablando, para que nuestros espacios urbanos sean muchísimo más, digamos, de mejor calidad, porque la gente, el usuario final lo percibe, aunque no se dé mucha cuenta, pero en el momento no sea muy consciente, pero cuando está en un sitio que es confortable y que le satisface, sí que sabe identificarlo. Y ahí está el reto para poder llegar. Y entonces yo animo a todo el mundo a que trabaje en esa línea y que aplique eso, porque en el fondo va a ser lo que ponga en valor el respeto al territorio que tenemos, que es una joya, y bueno, entre todos que lo consigamos. Bueno, nada, yo ahí lo único que aportaría es que, bueno, creo también por otra parte que el paisaje debería de ser más democrático. A veces parece que se invierte mucho en unas zonas y sin embargo otras zonas más empobrecidas están como un poco dejadas de la mano de Dios, y pues, simplemente eso. Y luego que la gente no robe las plantas. Bueno, con esto, este es el noche perfecto para acabar. O sea que, gracias a los